de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Una de las cosas que los varones continuamente hacen, ¿no?, en especial dentro del matrimonio, es olvidarse. Se olvidan de la fecha del aniversario, se olvidan de la fecha del compromiso, se olvidan de la fecha del día del amor, día de la amistad. Pues los varones normalmente nos olvidamos. Y todos nosotros, de manera general, pues somos propensos a olvidar ciertas cosas. Y la institución de la Pascua que nosotros vemos ahí en Éxodo capítulo 12 fue, mis hermanos, un recordatorio continuo para el pueblo de Israel de las misericordias, de las bondades de Dios hacia este pueblo. Así que el tema, hermanos, de este pasaje que vamos a estar viendo es: recuerda intencionalmente siempre la salvación que Dios trajo a través del Cordero de Dios. Así que ese es el tema, mis hermanos, del cual va a estar hablando esta porción de las Escrituras. Recuerda intencionalmente siempre la salvación que Dios trajo a través del Cordero de Dios. Y es por eso que el título que le hemos puesto a esta enseñanza es: recuerda siempre la salvación. Recuerda siempre la salvación. No te olvides de aquello, porque de eso depende cómo nosotros vamos a vivir aquí en el mundo. Así que al recordar la salvación, el pueblo de Israel tenía que recordar varias cosas que significaba la Pascua. Y ustedes tienen ahí en sus trípticos, los que pudieron alcanzar a los trípticos, pues tienen el bosquejo, ¿no? El versículo 1 y versículo 2, Dios les va a decir al pueblo de Israel: recuerda que hay ahora un nuevo comienzo. Versículo 3 al 10 les va a decir: recuerda el sacrificio. Versículo 11 al versículo 12, recuerda que no eres de aquí. Versículo 13, versículo 21 al 23 les va a decir: recuerda, la sangre es la señal. Versículo 14 y 20, recuerda que fuiste apartado. Y versículo 24 al 28, recuerda a recordar a tus hijos. Recuerda a recordar a tus hijos. Así que, hermanos, vamos a ir rápidamente a estos puntos que vamos a estar viendo en esta mañana, y luego vamos a estar viendo cómo es que el Señor Jesucristo ahora ha instituido esta nueva Pascua para la iglesia. Así que vayamos a nuestro primer punto. Recuerda un nuevo comienzo. Moisés, mis hermanos, empieza a dar esta nueva instrucción al pueblo de Israel antes de salir a Egipto, ¿no? Si ustedes han visto hasta la novela de Éxodo, ¿no?, Dios ha enviado varias plagas al pueblo de Egipto porque ellos no querían dejarlo libre al pueblo de Israel. Entonces Dios iba a derramar su ira en este último evento trágico para los egipcios. Dios iba a derramar su juicio matando a los primogénitos de los hijos del pueblo de Egipto. Si ustedes van ahí al capítulo 11, versículo 4 y 6, pues es aquello lo que dice, ¿no? Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de las siervas que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Ahora, mis hermanos, este es el último juicio de Dios que va a enviar a los egipcios. Desde hoy, en el versículo 1 del capítulo 12, Moisés les dice: desde hoy hay un nuevo comienzo. Ahora nosotros, dice Dios, vamos a ejecutar a los egipcios, y el pueblo, mi pueblo de Israel, va a tener un nuevo comienzo. Miren el versículo 1 y versículo 2. Habló Jehová a Moisés y a Faraón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primer en los meses del año. Este mes os será principio de meses.
Cada año el pueblo de Israel, en su calendario, ¿no? Nosotros tenemos enero como el primer mes. De ellos, esta fecha es el primer mes. Ellos cada comienzo de año tenían que recordar este evento. Dios trajo un nuevo inicio a sus vidas. La fiesta de la Pascua, hermanos, era un recordatorio para ellos que todas las cosas habían cambiado. Todas las cosas habían cambiado en sus vidas. Ya no iban a ser los esclavos ahí en Egipto, sino que ahora ellos iban a ser libres. Ellos tenían que recordar, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo comienzo para este pueblo. Ahora ellos, mis hermanos, tenían que recordar que son ahora posesión de Dios, que fueron rescatados por Dios, que fueron ellos testigos oculares de la salvación que Dios iba a obrar en esa noche. Tenían que recordar que ya no son de Egipto, ni de sus ídolos. Así que Dios, mis hermanos, lo que nos está mostrando aquí es un Dios de nuevos comienzos. Eso tenía que grabarse en la mente del pueblo de Israel. Pero no solamente eso tenían que recordar, sino en segundo lugar, Dios les dice, recuerda el sacrificio, versículo 3 al 10. En el versículo 3 y el versículo 4 nos dice que este sacrificio era un cordero por familia. Además, en el versículo 5 nos dice que este cordero debiera ser sin mancha, sin defecto. No tenía que tener algún malestar esta ovejita, ¿no? Además dice tenía que ser de un año. Ahora esas especificaciones de este cordero tenía que ser, hermanos, así como Dios les está mandando. Así que antes de que llegara enero, en nuestro contexto, ¿no? Todas las ovejas que nacían por diciembre, digamos del año pasado, pues ellos lo apartaban ese cordero. Ese cordero tenían que apartarlo porque tenía que ser de un año, un cordero por familia. Y si había familias que no tenían los recursos suficientes, entonces dice ahí el pasaje que podía compartir con el vecino. El punto era que todo el pueblo de Israel adorara a Dios a través de este sacrificio. Nadie se quedara ahí en sus casas sin poder realizar esta fiesta. En el versículo 6 nos dice que el cordero tenía que vivir algunos días dentro de la familia, ¿no? Es decir, en el día 10 lo traían a la casa el corderito, ¿no? Y en el día 14 tenían que sacrificarlo. Así que por 4 días el cordero pues estaba dentro de la casa de la familia, ¿no? El papá era quien agarraba ese cordero, quien traía a la casa. Ahora, imagínense, hermanos, los niños normalmente rápido pues se encariñan de los animalitos. Cuando traen un animalito nuevo hasta le ponen un nombre el primer día, ¿no? Ahora imagínense ese cordero que el papá está trayendo el día 10 a la casa y los hijos pues ya le están poniendo ahí el nombre a la oveja, ¿no? Firulais, digamos. Pero llegan los 4 días y dice el papá, traigan al cordero, vamos a sacrificar. Eso es lo que dice ahí el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14, ese cordero de ese mes, y luego lo inmolará. Toda la congregación del pueblo de Israel, entre la tarde. Ahora, ¿por qué tenía que hacer eso? Miren el versículo 7. Para que la sangre de este cordero pueda librarles, hermanos, del juicio que Dios iba a derramar esa noche. Los israelitas, hermanos, tenían que marcar, dice, los dinteles, la parte de arriba de sus puertas y a los costados con la sangre de este cordero. Y así Dios, mis hermanos, pasaría por alto esa puerta para que no pueda matar ahí a los primogénitos del pueblo de Israel. Ahora, esa misma noche, ellos tenían que comer este cordero. La sangre lo iban a utilizar para la puerta, pero la carne ellos tenían que comerlo. Ahora, ellos no tenían que hacerlo como la canca, ¿no? Ustedes conocen la canca. No tenían que hacerlo hervir la carne. Ellos dicen que tenían que asarlo. ¿Por qué? Porque hacer hervir la carne pues va a requerir muchas horas.
Pero el pueblo de Israel pues tenía que estar preparado, tenía que prender su fuego y ahí, chas, 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 ¿no? Tenían que asarlo como el charque. Ahora ellos tenían que comer aquello. Y si sobraba, tenían que quemárselo todo. No tenían que sobrar nada, porque Dios iba a proveer en el camino. Ahora, algunos elementos que nosotros vemos ahí en el versículo 8, como los panes sin levadura o la hierba amarga que también ahí dice, esto, mis hermanos, representaba al pecado y al dolor que el pueblo de Israel estaba experimentando en Egipto. Ellos cuando comían esas hierbas amargas, ellos pensaban que aquí estamos sufriendo la esclavitud por los egipcios. Por otro lado, la idea del cordero que se sacrificaba era, mis hermanos, un recordatorio de que un inocente tenía que morir en lugar de este pueblo. Pregunta: ¿qué tenía Israel para no experimentar la ira de Dios esa noche? ¿Por qué Israel no fue afectado con las demás plagas? ¿Será que Israel era un pueblo santo, un pueblo privilegiado, que no pecaba, que amaba y adoraba a Dios? Hermanos, ¿Israel era mejor que los egipcios? No. Israel, mis hermanos, tenía que aprender a través de la Pascua, a través de ese cordero, del por qué ellos no experimentaron la ira y el juicio de Dios a través de las plagas. Ellos tenían que entender que Dios fue misericordioso con ellos, que Dios fue compasivo y que Dios proveyó a ese cordero inocente para que muriera en lugar de ellos. Hermanos, Israel no era un pueblo sin pecado. Era un pueblo que había pecado, al igual que los egipcios. En nada eran distintos ellos. Posiblemente eran esclavos de los egipcios, pero ellos también eran pecadores. Por ejemplo, en el capítulo 5 ahí de Éxodo, pues, Moisés les dice, Dios va a traer salvación a ustedes, les va a rescatar. Pero el pueblo de Israel no escucha, se olvida de aquello y empiezan a quejarse. Y por Josué capítulo 24, versículo 14, cuando Josué está entrando a la tierra prometida, dice que el pueblo de Israel ahí en Egipcio adoraban juntamente con los egipcios a los ídolos. Estaban metidos en la idolatría el pueblo de Israel. Es más, hermanos, después de esta noche, que Dios les está dando instrucciones, que Dios va a obrar una gran liberación de no matar a sus hijos primogénitos. Después de esta noche, posiblemente al anochecer, ellos empiezan a reclamar a Moisés. Moisés, hubiéramos estado mejor allá en Egipto. Hermanos, Israel era un pueblo pecador y la ira de Dios tendría que caer sobre ellos, pero recuerda el sacrificio. Este cordero inocente iba a pagar por la culpa de ellos. Y es de esa manera que el pueblo de Israel iba a ser librado de la ira de Dios. Iba a pasar por alto. Un inocente tenía que morir por ellos. Tenían que recordar el sacrificio del cordero. Eso tenía que estar en la mente del pueblo de Israel. Pero en tercer lugar, del versículo 11 al versículo 12, Dios les dice, recuerda que ahora no son de aquí. Ahora recuerden que no son de aquí. Ellos, mis hermanos, tenían que estar listos esa noche, Tenían que estar vestidos. No podían estar en pijamas esa noche. No podían estar las mujeres ahí con su cabello todo desparramado por aquí por allá, Todas esas cosas, no. Ellos tenían que estar listos. Y de manera específica, miren el versículo 11, ahí dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, Ellos tenían unas túnicas largas, y ahí, ceñidos vuestros lomos, daba la idea de ponerse el cinturón, que eso esté bien apretado. Es como hoy en día podemos decir,
a los varones, apriétense bien el cinturón, ¿no? Para que no se caiga el pantalón. De la misma manera ellos tenían que estar preparados. Esa noche tenían que dormir con esa ropa. Y eso ni siquiera ellos tenían que dormir. Tenían que estar agazados de su palo para poder ir directamente con las mejores sandalias que ellos tenían. ¿Por qué? Porque Dios iba a derramar su juicio. Y ahí por primera vez nosotros encontramos esa palabra, la Pascua de Jehová. Versículo 11. Y lo comeréis, ¿cómo dice? Apresuradamente, ¿no? Apresuradamente. Ni siquiera tenían la oportunidad de reclamar, esto no tiene sal, ¿no? Esto no tiene, le falta sabor. No, ellos en la carne asada tenían que comerlo rápido, porque en cualquier momento Dios iba a derramar el juicio y ellos tendrían que salir de ahí. Ahora, aquí Moisés pues nos da también la definición de lo que significa la Pascua. La Pascua literalmente significa, hermanos, pasar por algo, pasar por encima. Miren en el versículo 13. Y la sangre os será por señal, ¿no? El cordero lo iban a matar, esa sangre iban a utilizar, iban a pintar las puertas. Y dice, esa sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, ¿no? Eso significa Pascua. Pasaré por alto. Veré la sangre y pasaré. No derramaré mi juicio ahí. Versículo 26 y versículo 27 nuevamente. Cuando los hijos pregunten, ¿qué cosa es esto que están haciendo? ¿Por qué están matando al corderito? ¿No? Le van a decir a sus hijos, dice el versículo 27, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Qué significa Pascua de Jehová? El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Así que la Pascua de Jehová, hermanos, significa pasar por alto la ira de Dios. La Pascua era la celebración que Dios esa noche pasaría por alto su juicio y no caería en las casas de Israel. Así que la celebración, hermanos, de la Pascua era una celebración de salvación. Era una celebración de salvación. Es la celebración de que Dios pasó por alto el castigo de los primogénitos del pueblo de Israel y trajo juicio sobre los egipcios y sus ídolos. Pero a su pueblo pasó por alto. Así que el pueblo de Israel, mis hermanos, tenía que estar listos esa noche. Esa noche ellos tenían que identificar de que ya no pertenecen al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto. Ya no son de Egipto, ellos van a salir de ahí. Ahora pertenecen a otro lugar. Dios ahora es su Padre. Dios ahora es su Dios a quien debían adorar. Dios iba a sacarlos del pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Pero no solamente debían recordar que Dios trae un nuevo comienzo, que debían recordar el sacrificio, que debían recordar que ya no son de aquí. El versículo 13, 14, 21 al 23 nos dice, recuerda, la sangre es la señal. La sangre es la señal. Y mis hermanos, es interesante, pues cómo Dios una y otra vez repite esta idea. El cordero, la sangre, eso es importante recordar, les dice al pueblo de Israel. La sangre derramada del cordero iba a ser, hermanos, el medio para que ellos sean librados de ese juicio. Y esto se repite nuevamente ahí en el versículo 21 y 21 al 23. Quiero que me acompañes ahí, Éxodo capítulo 12, 21 al 23. Miren que la idea es lo mismo de los pasajes que hemos leído anteriormente. Moisés dice, convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo. Y untad el dintel
2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre, recuerda la sangre, no olvides la señal de la sangre. Y esto debían recordar el pueblo de Israel todos los años, de la misma manera como se está instruyendo. En este día que Israel se está preparando, pues tiene sentido, ¿no? El pueblo de Israel está en Egipto, va a derramar el juicio y tiene sentido todo lo que ahora está instruyendo a través de Moisés. Pero ¿qué iba a pasar después? Al siguiente año, cuando ellos ya iban a estar en la tierra prometida. ¿Debían hacer lo mismo? Claro que sí. Ellos debían, mis hermanos, recordar. Y la idea aquí de recordar es traer a la mente ese mismo evento que ellos están experimentando ahí en Egipto. Las siguientes generaciones tenían que recordar este evento de la misma manera que ellos estaban experimentando allá en Egipto, a través de esta sangre. Y miren nuevamente ahí el versículo 14. Y este día os será en memoria. Y la idea ahí es traer a la mente. Traigan a la mente ese evento, tal cual sucedió y tal cual se les instruyó. Y este día os será de memoria y la celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Recuerden siempre, no se olviden. Esa es la idea, traer a la mente ese momento. Pero en quinto lugar, Dios les dice, recuerda que fuiste apartado. Ahora es interesante, hermanos, en medio de la fiesta de la Pascua, del cordero que van a sacrificar, van a comer la carne, pues del versículo 15 al versículo 20 nos habla de otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Y esta fiesta, dice ahí en el versículo 5, que realizaban durante 7 días. Nadie podía comer ese día pan con levadura. ¿Por qué? Porque la levadura, mis hermanos, representa o es un símbolo acerca del pecado. La levadura representaba el pecado de Egipto que se estaba permeando. ¿Qué es lo que hace la levadura, hermanos? Hace hinchar la masa, ¿no? Ahora, para ese día también eso tiene sentido, ¿no? Se imaginan que el pueblo de Israel pues agarran la levadura y amasan la masa, tienen que esperar a que hinche la masa, ya Dios iba a derramar su juicio. Y para que ellos salgan, no iban a comer pan. Por eso Dios les dice, hagan panes sin levadura. Eso fuese más rápido, ¿sí o no? Amasa así, listo. Así que el pueblo de Israel, mis hermanos, tenía que preparar panes sin levadura. Y esto representaba, mis hermanos, a que toda levadura de las casas de ellos, dice ahí el versículo 5, puedan apartarlo, puedan separarlo, porque eso representa el pecado. En otras palabras, ahora Dios está apartando al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Por eso era, mis hermanos, grave para el pueblo de Israel que en ese momento leudaran la masa. En la noche de la Pascua, esto tiene sentido. Ellos tenían que estar preparados para salir. ¿Y por qué, hermanos, ellos no tenían que utilizar? No solamente porque tenían que salir rápido, sino porque había consecuencias si ellos preparaban sus panes con levadura. Miren el versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, ¿no? Desde el primer día. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, ¿qué va a pasar? Será cortado de Israel. Ahora miren el versículo 19 y 20.
Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Iba a haber consecuencias graves para aquel que podía comer pan con levadura, porque la consecuencia era el exilio, el apartarlos del pueblo de Dios, porque eso es lo que está haciendo ahí. Los va a apartar ahora el pueblo de Israel de Egipto. Egipto ahora está a este lado, el pueblo de Dios ahora está a este lado. Todo aquel que en esa noche iba a preparar panes con levadura, lo que ellos estaban diciendo es: yo no quiero irme, yo quiero quedarme en Egipto, yo no quiero salir. Eso es lo que representaba ahí los panes sin levadura. Así que esto tenía que recordar, hermanos, a todas sus generaciones, que en medio de la Pascua ellos tenían que comer los panes sin levadura para hacerles recuerdo: Dios nos ha apartado. No somos igual que Egipto, no somos igual que otras naciones, somos el pueblo de Dios. Y por último, Dios le dice: recuerda a recordar a tus hijos. Y aquí, mis hermanos, nosotros podemos ver el propósito de la Pascua. ¿Por qué ellos debían recordar todo el tiempo esta fiesta? Porque ellos tenían que recordar a sus hijos. Porque ellos, mis hermanos, habían depositado toda la confianza y la seguridad espiritual del pueblo de Dios en ese evento. Dependía de ese evento cómo ellos iban a dirigirse, cómo ellos iban a guiarse y cómo ellos debían de comunicar a las siguientes generaciones. Versículos 25 y 26 nos dice: cuando los hijos pregunten, ya estando en la tierra prometida, ya no van a estar ahí en Egipto, ya van a estar en la tierra prometida. Y no falta, ¿no?, que los niños digan: ¿por qué tenemos que ir a la iglesia?, ¿no? A veces los adolescentes dicen: no, pero papá, mamá, vos nomás andá, yo estoy bien aquí, ¿no? Entonces, cuando muchas veces los hijos de Israel, pues, estando ahí en la tierra prometida, ¿no?, se imaginan el papá trayendo el cordero a la casa: papá, ¿por qué estás trayendo ese cordero? Está oliendo. No, ellos tenían que responder, versículo 27. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual puso por encima de la casa de los hijos de Israel, para que Dios pase el juicio ahí. Los padres, hermanos, tenían que responder una y otra vez. ¿Para qué? Para recordar esto a sus hijos. Hijos, tenemos que sacrificar un cordero, porque fue la señal de nuestra liberación. Dios tuvo misericordia de nosotros y lo tendrá siempre. Por eso debemos traer este cordero nuevamente y presentarlo en sacrificio al Señor. Entonces todo el pueblo de Israel, mis hermanos, dice el versículo 28, hizo conforme a lo que Dios había mandado. Cada detalle fue hecho ese día, esa noche, antes de ser liberado. Y cada detalle que ha descrito aquí tenían que hacerlo por las siguientes generaciones hasta que el Mesías venga. Y es por esa razón, hermanos, si tú has leído los profetas, una y otra vez les recuerda a ellos: recuerden lo que pasó en Egipto. Recuerden ese día. Recuerden qué es lo que hizo Dios por ustedes. Así que la seguridad, la confianza del pueblo de Israel estaba en recordar siempre esa salvación. Ahora, hermanos, ¿a quién se le ocurrió esto del cordero? Esto de la sangre, de matar un cordero, esto de la Pascua. ¿A quién se le ocurrió? ¿Al pueblo de Israel? ¿A Moisés? No, fue a Dios. Fue a Dios. ¿Por qué Dios, mis hermanos, determinó que fuera así esa fiesta?
¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios determinó que mataran un cordero inocente para que Dios pueda pasar por alto su juicio sobre ellos? Mis hermanos, porque Dios estaba preparando a su pueblo para la verdadera Pascua. La última Pascua, el día de la verdadera redención del pueblo de Dios. La noche en que el verdadero Cordero de Dios iba a ser sacrificado por su pueblo. La noche donde el verdadero Cordero iba a ser puesto ahí en la cruz del Calvario y Dios iba a pasar su juicio por todos aquellos que tenían la sangre de Cristo. La salvación, mis hermanos, siempre es por Dios, pero también la salvación siempre es de Dios. Es hecha por Dios la salvación, la liberación, pero también la salvación y la liberación es del juicio mismo de Dios. Y Dios proveyó al Cordero para salvarnos. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, Juan el Bautista, señalando a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es la Pascua de Jehová. Jesucristo es el Cordero sin mancha, sin pecado. El apóstol Pedro en su primera carta dice, este Cordero era sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 dice, Jesús es nuestra Pascua. Así que este era la razón por que Dios había instituido ahí en el Éxodo, porque iba a venir un mejor Cordero sin pecado. Jesús, el Cordero de Dios, esa noche, mi hermano, cuando se tenía que celebrar la Pascua, ¿no?, antes de que Él fuera crucificado, Jesucristo celebró esta Pascua. Y quisiera que me acompañes ahí en tu Biblia a Marcos capítulo 14. Jesucristo, mis hermanos, acostumbraba desde muy pequeño festejar la Pascua. Como cualquier otro judío, Jesucristo llevaba su mente ahí en el Éxodo de cómo Dios el Padre había liberado a este pueblo. A los 12 años, nos dice en Lucas capítulo 4, pues de que continuamente con sus padres iban al templo para celebrar la Pascua. Y ahora, antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo nuevamente celebra la Pascua. Marcos capítulo 14, versículo 2. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Entonces Jesús les dice que vayan a la ciudad, ¿no?, y ahí va a haber un hombre con un cántaro. Y díganle a ese hombre que el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde comeremos la Pascua con mis discípulos? Entonces ese hombre le iba a mostrar el lugar y después iba a ir Jesús ahí. Miren el versículo 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Esa noche, como todas las noches, el judío, mis hermanos, tenía que recordar paso por paso lo que había sucedido en el pueblo de Egipto, en el Éxodo. Tenían que recordar lo que Dios había hecho al liberarlos de la esclavitud de los egipcios. Los judíos, todas las noches de la Pascua, de manera especial ahí, pues estaban afanados en poder hacer aquello. Y era interesante, mis hermanos, estos judíos preparaban una silla, ¿no? Cada vez que ellos celebraban, preparaban una silla y lo dejaban a la puerta de sus casas, afuera. Y cuando estaban celebrando los panes sin levadura, el hijo salía por la puerta y miraba si había llegado el Mesías. Si había llegado el Mesías. Así es como celebraba el pueblo judío. Pero esta noche, de manera especial, los discípulos iban a celebrar la Pascua con el Cordero. Ya nos recordando el Éxodo.
el Mesías había llegado. El Mesías ahora estaba con ellos. Esta noche iba a ser la noche distinta a todas las noches que ellos habían experimentado. Ahora el Cordero de Dios está con ellos. Y este Cordero les iba a dar un nuevo recordatorio. Hay algo nuevo que ustedes tienen que recordar, que nunca tienen que olvidar. Los discípulos y el pueblo de Dios tenían ahora una nueva instrucción de la Pascua. Miren el versículo 22 y 24 ahí en Marcos capítulo 14. Y mientras comía, Jesús tomó pan, ese pan sin levadura, ¿no?, que preparaba. Tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Este es la nueva Pascua. La costumbre judía, mis hermanos, para celebrar la Pascua siempre lo hacían en familia. Tenía que estar papá, mamá, los hijos y los esclavos, que en ese tiempo se les consideraba parte de la familia. Ahora Jesús está sin su mamá. Los discípulos están sin sus familiares. Están los discípulos y Jesús. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús está desuniendo las familias? No, mis hermanos. Jesús lo que estaba haciendo en ese momento era identificar la nueva familia de Dios. La nueva familia de Dios. Y algo curioso que nosotros vemos en los evangelios. Esta noche que los discípulos y Jesús están celebrando la Pascua, y en el día que se iba a sacrificar el cordero, nosotros vemos en los evangelios que nunca cortaron un cordero ahí. No cortaron un cordero. No lo asaron el cordero y se lo comieron. No hubo eso. ¿Por qué? Porque el cordero estaba sentado con ellos. ¿Recuerdan? Que ese corderito tenía que estar 4 días con esa familia. El Cordero Jesucristo estaba ahí con los discípulos. Y esto era interesante, mis hermanos. El pueblo judío tenía que hacerle en familia esta fiesta. ¿Por qué? Porque los papás intencionalmente esos panes sin levadura los doblaban en 4. Lo doblaban y lo guardaban en una bolsita y lo ocultaban dentro de la casa. Y les decía a los hijos: busquen esa bolsita. Y cuando encontraban ellos, entonces el papá les explicaba: esto es porque nos recuerda a la liberación en Éxodo. Pero ahora ya no es así. Ahora Jesucristo nos está mostrando que hay una nueva familia, la verdadera familia de Dios. Dios ahora está instituyendo la verdadera familia. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando Dios nos redimió a nosotros, nos adoptó a su familia, y por eso somos parte de la familia de Dios. Después de esta noche que el Cordero está celebrando la Pascua, pues iba a llegar su muerte. Iba a llegar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después de darle este recordatorio ahora a los discípulos, el Cordero Pascual tenía que cumplir su misión. Jueves por la noche, viernes al amanecer, comienza la pasión del Cordero. Los maestros religiosos vienen, Judas le entrega con un beso, lo toman como un ladrón, como un asesino a Jesús, lo juzgan y lo acusan de blasfemo a Jesucristo. Segundos más tarde le cubren los ojos, le escupen, le golpean, le dan puñetes, se hacen la burla diciendo: adivina quién te golpeó, dinos quién te está golpeando. Mientras Cristo era torturado, Pedro le niega 3 veces. Judas va a ahorcarse.
El cordero fue llevado ante Pilato. Pilato lo pregunta, ¿por qué estás tú aquí? Y Pilato no halla nada de culpa en él. Pilato les dice a los líderes de los judíos, no hay culpa en él, no pecó, no hizo nada. Entonces le manda a Herodes. Herodes le interroga al cordero y el cordero es hallado sin mancha, sin culpa. Nuevamente le regresa a Pilato, 3 juicios por los romanos y no se halló culpa porque era el cordero sin mancha, sin pecado. No había culpa alguna en él. Este cordero fue atado en un poste y ahí lo golpearon. El instrumento que utilizaron esa noche eran unos látigos que en las puntas de esos látigos había unas estrellas de plomo o de hueso de cordero. Y esos hombres no eran hombres flacos, débiles, eran personas con gran fuerza y golpeaban a la espalda de Jesús, a su cuerpo y a su pierna, y al jalar desgarraba la carne de Jesús. Y carne que por vosotros es partido. Esto no era otra cosa, mis hermanos, cumpliéndose las Escrituras. Isaías capítulo 53, versículo 2 al 7. Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Estaba todo deforme el rostro de Jesús. Sin hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le desechemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente ese cordero llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, tú y yo, hermano, le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová quiso quebrantar. Jehová cargó el pecado sobre él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y aquí se cumple, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, Jesús sabía que sus hijos íbamos a negar. Jesús sabía que nosotros, como esas ovejas descarriadas, hubiéramos vivido en nuestros afanes, en nuestros deseos, complaciéndonos a nosotros mismos. Jesús lo sabía. Y saben, a Jesús no le entregó Judas. A Jesús no le entregó los fariseos, ni siquiera los romanos que llevaron a la cruz obligado a él. Él dice que se entregó a sí mismo voluntariamente por nosotros. Él entregó su vida y lo hizo por ti y por mí. ¿Para qué? Para que recuerdes siempre que tu eternidad cambió. Para que recuerdes siempre que esa salvación grande que el Cordero Pascual trajo cambió nuestra eternidad. Dios, mis hermanos, pasó por alto su juicio, su castigo eterno en el infierno por ti y por mí, por la sangre preciosa de ese Cordero. Si alguien está aquí sin Cristo, sabes, tú estás camino a recibir ese juicio. Esa es la realidad. Si tú no has entregado a Cristo tu vida completamente, ya sea que seas niño, adolescente, cual sea tu edad, la ira de Dios caerá sobre ti. Porque solamente la sangre de Cristo hace que pase por alto ese juicio, ese castigo eterno. Y nuestro Señor Jesucristo es ese Cordero Pascual.
ven, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. ¿Quieres escapar de ese juicio venidero de Dios? Esa es la pregunta que se hace el progreso del peregrino, ¿no? Viene el juicio, ¿dónde iré? Y cuando habla las Escrituras, él encuentra este Cordero Pascual. Tú deberías preguntarte, si no tienes a Cristo, ¿cómo escaparás de este juicio? Ven a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solo, mis hermanos, solamente a través de ese Cordero pasará por alto ese juicio venidero. El pueblo de Israel, esta fiesta lo recordaba año tras año. Cada principio de año que llegaba, ellos ya estaban afanados en recordar este día para celebrar la Pascua. Pero sabes, ahora nosotros en Cristo lo recordamos todos los domingos. Hermanos, Dios sabe que nosotros somos olvidadizos, que por causa del pecado nos olvidamos. Olvidamos qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Olvidamos cuán grande fue ese sacrificio. Pero gracias a Dios que domingo tras domingo recordamos el sacrificio del Cordero Pascual. Y de manera especial en nuestra iglesia cada segundo domingo, cada vez que celebramos la Santa Cena. Mis hermanos, la Santa Cena es el memorial más claro de que Cristo pagó nuestros pecados. Por eso necesitamos, hermanos, recordar lo que Dios hizo por nosotros ahora en Cristo. Necesitamos recordar el Evangelio. Mis hermanos, nosotros casi dependemos de los domingos para estar firmes. Y algunos que no vienen durante la semana, casi dependen de los domingos su vida cristiana. Así que, hermanos, seamos intencionales en recordar nuestra salvación, porque en esta salvación recordamos todo lo que Dios hizo a favor de nosotros. Ahora ustedes, hermanos, recordarán el bosquejo que vimos a un principio, ¿no? ¿Sabes? Todo eso que Dios le dice al pueblo de Israel, recuerda, porque al recordar todo eso, recordamos la salvación. Mis hermanos, nosotros también debemos recordar ahora en Cristo todo aquello. Cristo, mis hermanos, es un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios en Cristo, mis hermanos, hizo las cosas nuevas. Dios en Cristo nos dio un nuevo comienzo. Hermanos, si tú pecaste contra Dios, arrepiéntete y regresa nuevamente a Él, porque Él te da un nuevo comienzo para que puedas seguir adelante. Y si tú no has estado caminando con Cristo hasta ahora, ven, porque este Dios en Cristo es un Dios de nuevos comienzos. Por eso dice en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puedes estar diciendo, ¿no? Soy un pecador, fallé nuevamente a Dios. No estoy siendo un buen padre como padre, una buena madre como madre o hijo. Pero Dios es un Dios de nuevos comienzos en Cristo. El que viene a mí, dice el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. Pero también recuerda el sacrificio. Recuerda, mis hermanos, tu salvación le costó la vida al Cordero de Dios. No es cualquier sacrificio.
Es el Cordero sin mancha, sin defecto. Nadie, mis hermanos, aparte de Cristo, fue así. Ningún cordero que el pueblo de Israel sacrificaba, pues, podía satisfacer completamente la ira de Dios. Pero recuerda este sacrificio, que en Cristo se satisfizo esa ira. Tus obras no te salvarán. Las cosas que tú haces no te salvarán. Tu dinero no te salvará. Tú puedes tener aún jubilación aquí en la tierra, eso no te salvará. Recuerda el sacrificio del Cordero de Dios. La sangre preciosa de este Cordero fue derramada por ti y por mí. Y esa sangre que era ahí en la cruz del Calvario fue aquello que nos libró del juicio, del castigo de Dios. Así que nunca olvides, hermano, la señal de la sangre del Cordero de Dios. Nunca olvides ese sacrificio. Siempre tenlo en mente, porque depende de ese recordatorio cómo tú vas a vivir el día a día. Pero también recuerda ahora en Cristo que ya no eres de aquí. Que ya no eres de aquí. El apóstol Pedro nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Este no es nuestro lugar, estamos de pasada, porque nosotros pertenecemos a la patria celestial. Moraremos por toda la eternidad con este Cordero. Y sabes, algo poderoso, hermano, que puede ayudarte a ti en no afanarte en las cosas terrenales. Y es más, en los deseos carnales que tú puedas estar dejándote llevar, es recordar que tú eres un extranjero y tú eres un peregrino. Recuerda aquello, no lo olvides, es parte de tu salvación. Pero también recuerda que fuiste apartado en Cristo para Dios. Hermano, tú eres distinto al mundo. Así que quita toda levadura a tu alrededor. Quita la levadura pecaminosa de tu vida. Todo pecado que aún estorba tu correr en la vida cristiana, quítalo. Líbrate de ese peso que te asedia para no poder correr con los puestos ojos, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quita, límpiate. El apóstol Pablo dice en Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Quita todo aquello que te estorba en tu crecimiento a la imagen de Cristo. ¿En qué pecado todavía te estás deleitando, hermano? Quítalo. Es el orgullo que todavía no te deja a ti entregarte y servir a Dios. Son los celos que trae conflicto en tu familia, la ira, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. Cualquiera que sea el pecado, quítalo, porque tú fuiste apartado para Dios. Y por último, hermano, recordar a tus hijos. Seguramente ya tus hijos te preguntaron, ¿no? ¿Por qué hacemos esto, papá? Vamos a celebrar en unos momentos la cena del Señor. Y posiblemente niños, adolescentes, pues, ustedes quieran salir de aquí, ¿no? Porque no, yo no puedo, no estoy bautizado, entonces que mis papás nomás, no. ¿Saben, niños? Adolescentes, escuchen muy bien. La Santa Cena es el recordatorio de que Cristo murió por nuestros pecados. Y lo que vamos a celebrar en esta mañana es un momento donde Dios no va a derramar su juicio sobre nuestra familia. Así que no es cualquier cosa lo que celebramos en este momento. Tú debes estar viendo aquello
aquello que vamos a estar celebrando, porque esto es una celebración muy importante, porque también dependerá esta celebración en tu vida. ¿Sabes? Cuando papá, mamá agaza el pan, agaza el vino, tu papá y tu mamá están diciendo: Cristo murió por mí. Y yo estoy seguro que pues la motivación de los padres al traer a los hijos a la iglesia es porque sus hijos también conozcan. Y sabes, la mejor manera, niño, adolescente, la mejor manera de que tú puedas ser evangelizado por tus padres es cuando tú les ves a ellos agazar el pan y el vino, porque eso representa al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no lo tomes a la ligera. No te escapes la cena del Señor y uno ya está saliendo a la puerta. Y si tú no eres un bautizado aún, también quédate y mira pues lo que Dios hizo por nosotros, recordando de que Él entregó su vida en la cruz del Calvario por nuestro favor. El Señor Jesucristo instituyó esta cena y les dijo al pueblo: recuerden. Y de la misma manera el apóstol Pablo, con la misma idea del Antiguo Testamento, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces, nuevamente, traigan a la mente todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haciendo esto, recuerda mi sacrificio hasta que vuelva el Cordero resucitado. Hermanos, hay veces pues nosotros celebramos la Santa Cena con un dolor, con una indignación, porque somos pecadores. Pero ¿saben? Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, resucitó al tercer día. Por eso las Escrituras nos muestran que este día es un día de celebración. Jesucristo resucitó. Y Jesucristo un día va a volver, ya no como un cordero, para morir por nuestros pecados. Él va a venir como el león de Judá, a reinar, a gobernar. Hermanos, Jesucristo regresará por su pueblo. Regresará por ti y por mí. Así que, hermano, no olvides la salvación. Recuerda siempre la salvación. Vamos a orar.